palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que estés bien, que estés disfrutando de esta hermosa materia y aprovechando la posibilidad de adquirir nuevas herramientas para poder servir al Señor de la mejor manera. Quiero darte la bienvenida a la tercera unidad y a la vez invitarte a disponer tu corazón para ver temas muy interesantes en esta semana. Abordaremos asuntos relacionados con nosotros mismos como predicadores y todo lo que eso significa. Recordaremos que la predicación cristiana es algo que trasciende nuestra realidad personal, eclesial, denominacional, cultural e histórica. Se remonta a más de 20 siglos de trayectoria, teniendo como antecedentes a los profetas de la antigüedad, que hablaron de parte de Dios al pueblo de Israel. Cada uno de ellos le ponía su impronta y su estilo personal. Algunos eran más simples y pragmáticos, mientras que otros eran más filósofos y utilizaban la retórica para argumentar su predicación. Algunos eran más estáticos y monótonos, mientras que otros eran más dinámicos, elocuentes y más dramáticos en la exposición de su mensaje. Pero lo más interesante es que Dios los utilizaba a cada uno de ellos con su idiosincrasia, estilo y carácter personal, con sus virtudes y sus defectos. Es que en definitiva no se trata de lo que nosotros podemos hacer para Dios, sino de lo que Dios puede llegar a hacer en y a través de nosotros como siervos suyos. Por eso debemos disponernos en sus manos para que Él pueda utilizarnos como quiera, donde quiera, cuando quiera y de la manera que Él quiera. En 2 Corintios 4:7 el apóstol Pablo dice que somos solamente vasos de barro, portadores del tesoro del Evangelio, vasos de barro que portamos el tesoro del Evangelio. De modo que tenemos un gran privilegio como mensajeros de Dios, pero a la vez cargamos con una gran responsabilidad, la de ser fieles a la tarea que se nos ha encomendado. Por eso debemos realizarla con mucha dedicación y esmero. Predicar el Evangelio no es cualquier cosa, se trata de transmitir correctamente el mensaje de Dios a nuestros oyentes. Entender que el contenido de la predicación es trascendente y que Dios mismo está respaldando su palabra. De modo que el mensaje del Evangelio es poder de Dios para salvación y debe impactar, confrontar y transformar vidas. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Cuando pensamos en homilética, en la tarea de proclamar las buenas nuevas del Evangelio, predicar la palabra de Dios, estamos pensando en diferentes elementos que tienen que ver con la comunicación. Por un lado vamos a encontrar esos elementos principales que hablan de un emisor, que hablan de un receptor y de un mensaje que debe ser transmitido. Pero por otro lado vamos a ver que hay un contexto de la predicación. En ese contexto se van a utilizar también canales y códigos de comunicación y vamos a encontrar ruidos e interferencias muchas veces cuando predicamos, cuando compartimos la palabra. Y otro aspecto fundamental será la retroalimentación que los oyentes nos dan mientras estamos predicando, la posibilidad de poder interpretarla y utilizarla para mejorar nuestra comunicación. Teniendo en cuenta los elementos de la comunicación, en esta unidad vamos a poner atención especial en nosotros mismos como emisores del mensaje divino, mensajeros de Dios en esta tierra. Vamos a reflexionar juntos en los requisitos que debemos desarrollar para ser predicadores eficaces en las manos del Señor. En primer lugar, consideraremos el llamado a cumplir con el ministerio de la proclamación del Evangelio y veremos que primero debemos ser para luego poder hacer, es decir, que somos y luego actuamos en consecuencia. Es necesario que primero nos identifiquemos con el llamado de Dios a ser parte en su obra y que luego entonces pongamos manos a la obra en la misión que Él nos ha encomendado.
La convicción de este llamado nos recordará que fue Dios quien nos eligió y nos encomendó esta tarea específica, pero nos recordará además que un día tendremos que rendir cuentas delante de Él por lo que hicimos o dejamos de hacer. En segundo lugar, veremos que cuando Dios llama a alguien para una misión específica, también lo equipa, supliendo todas las carencias y proveyendo todo lo necesario para que pueda realizarla de la mejor manera posible. De igual modo, el Señor nos capacita con habilidades especiales o dones espirituales para que podamos cumplir con la misión encomendada. Pero nuestra responsabilidad es desarrollarlos, pulirlos, trabajarlos para que podamos desplegar nuestro potencial al máximo en el servicio que el Señor nos ha encomendado. En tercer lugar, observaremos que Dios nos rescata del pecado y de una vida sin sentido para encauzarnos en sus planes y en sus propósitos, para que lleguemos a ser instrumentos útiles en sus manos para salvación y edificación de muchas personas. En otras palabras, la santificación nos lleva a separarnos del pecado y de todo aquello que nos aleja de la voluntad del Señor, con el propósito de poder consagrar nuestras vidas a Dios y poder servirle en su obra con entrega y con dedicación. En cuarto lugar, veremos la importancia que tiene nuestro testimonio personal, ya que debemos predicar el mensaje de Dios no solamente con nuestros labios, sino también con nuestra propia vida. Debe haber coherencia entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Debemos reflejar con nuestro testimonio y con nuestro estilo de vida lo que predicamos, poniéndonos a nosotros mismos de ejemplo y de inspiración a nuestros oyentes. En otras palabras, debemos recordar que nosotros somos parte del mensaje que transmitimos. En quinto lugar, consideraremos la importancia de estudiar las Escrituras y de conocerlas con profundidad para poder transmitir fielmente el mensaje de Dios. Debemos buscar en la Biblia nuestro propio alimento espiritual y también aquel que vamos a compartir con nuestros oyentes. Será necesario que prioricemos entonces la meditación bíblica en nuestra vida devocional, profundizando en ella diariamente para poder encontrar esos tesoros ocultos que están en las Escrituras y descubrir todo aquello que Dios quiere mostrarnos en su voluntad. En sexto lugar, notaremos la necesidad de cultivar una vida de oración y una relación personal e íntima con Dios. De modo que la oración debe ser para nosotros una cuestión de vital importancia que no puede ser reemplazada por ninguna otra cosa. La ecuación es simple: si hay mucha oración, habrá mucho poder en la exposición de la palabra de Dios. Pero si hay poca oración, habrá poco poder, y si no hay nada de oración, no habrá nada de poder en la predicación. Porque la fuente de poder se encuentra en Dios y nuestra conexión con Él es la oración. En séptimo y último lugar, veremos la necesidad de depender plenamente del Espíritu Santo en la preparación del mensaje, como también en la exposición del mismo. Será fundamental que sintonicemos adecuadamente la voz del Señor para poder escuchar claramente y sin interrupciones todo lo que Dios tiene para decirnos de manera personal e íntima. El mismo Espíritu que inspiró las Escrituras se encargará de iluminar también nuestra mente, nuestro corazón, para interpretar su mensaje y aplicarlo correctamente a nuestras vidas. Quiero alentarte a profundizar en el estudio de esta semana, tratando de identificarte con los contenidos que estarás viendo y de aplicarlos a tu vida para poder crecer en el carácter y desarrollar el perfil del siervo que agrada a Dios y que Él utiliza para su gloria. Te animo a que vayas haciendo las tareas de ejercitación práctica y que también vayas aplicando todo lo que estás aprendiendo en tu iglesia, ya que el mayor aprendizaje lo vas a obtener en la práctica. Mi deseo y oración es que el Señor te bendiga ricamente y que te siga capacitando con poder desde lo alto para que puedas llegar a ser un instrumento enteramente preparado para toda buena obra. Dios te bendiga. Un abrazo. Hasta la próxima. Tu palabra
palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una